Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a esta charla. Voy a intentar contaros un poco un pequeño repaso de qué es el cáncer, qué hay dentro de un tumor, ¿no? Y también lo que yo llevo investigando pues, los últimos 10-12 años, ¿vale? Si hablo muy bajo me decís, si no, no se me oye. Vale. Pues intentaré hablar fuerte y si empiezo a hablar más bajo otra vez, ya me decís algo, ¿vale? Vale, entonces, bueno, eso, lo que os comentaba. Os explicaré qué es el cáncer, ¿no? Dentro del tumor, que generalmente lo asociamos a las células tumorales y ya está, pues hay otro tipo de células. Y yo quiero explicaros cuáles son estos tipos de células, cómo se comunican entre ellas y cómo toda esta comunicación hacen que la enfermedad progrese o en algunos casos esta comunicación va de tal manera que la enfermedad se queda un poco estabilizada y estancada por algunos años. Entonces primero me voy a presentar para que sepáis quién soy. Me llamo Lorena, llevo trabajando muchos años en cáncer, soy bioquímica y he hecho un doctorado en biomedicina en la Universidad Pompeu Fabra y hace unos 4 años estoy trabajando en el grupo de oncogénesis y antitumorales del Instituto de Recerca del Hospital de Sant Pau. Entonces, nuestro laboratorio se dedica a 3 cosas fundamentales, ¿no? Primero, hacer modelos animales, en ratones específicamente, que puedan simular lo que pasa en humanos, porque claro, no podemos estudiar directamente a los pacientes, los primeros estudios tienen que hacer en otro modelo. Entonces nosotros intentamos hacer en ratones un modelo de tumor que siga más o menos los mismos pasos que pasa en el ser humano y que responda a las terapias de manera similar a como lo hace en humano. Por otro lado, buscamos dentro de este tumor qué proteínas hay en las células del tumor que puedan ser susceptibles a ser atacadas y con esto pues, eliminar el tumor o eliminar la metástasis o disminuirla al menos. Y cuando encontramos una diana terapéutica, lo que hacemos es desarrollar nanofármacos que se puedan administrar a un ser vivo sin que sean tóxicos para intentar disminuir esta toxicidad sistémica que se atribuye actualmente a las terapias que se utilizan, que son la quimioterapia que todo el mundo conocemos, ¿no? Vale, entonces, ¿qué es el cáncer? Pues nuestro organismo está en constante movimiento, ¿no? y hay constantes crecimientos celulares y muerte de células. Entonces, para que nuestros tejidos, nuestros órganos se mantengan perfectos, necesitamos, por un lado, que vayan proliferando ciertas células y, por otro, que vayan muriendo. Mientras todo esto está en equilibrio, hay una homeostasis, o sea, que el cuerpo está en una situación fisiológica y estamos bien. Cuando hay alguna de estas puntas que se rompe, que hay más muerte celular, mayor proliferación o una comunicación entre célula a célula que no es correcta, pues nos enfermamos. Entonces, ¿qué pasa con el cáncer? Pues que este es un ejemplo de cómo se iniciaría un cáncer de colon, ¿vale? Pero pasa algo muy similar en la mayoría de los tumores sólidos, en los que vienen de origen epitelial, o sea, cáncer de mama, cáncer de próstata, de páncreas. Entonces, está el epitelio normal, sano, y de repente hay una mutación en alguna de estas células del epitelio que hace que estas células empiecen a proliferar. Y la comunicación que hay entre estas células es deficiente y no se enteran que están proliferando más de lo que deberían. Entonces se denomina ya un adenoma, que es cuando tenemos un crecimiento anormal. Pero aún se mantienen ciertas estructuras de la célula que si miramos como célula a célula, aún mantienen sus características como una célula sana. Cuando siguen proliferando, se siguen aumentando las mutaciones dentro de estas células y estas células, ya si las miramos una a una, empezamos a ver que empiezan a perder su estructura típica, que en vez de tener un núcleo a lo mejor tienen 2, o que el núcleo es más grande de lo que debería. Entonces ya empezamos a hablar de un carcinoma. Estas células ya se han puesto malignas y ya no solo proliferan, sino que adquieren unas características que les permitiría abandonar ese sitio donde han empezado a crecer e irse a tejidos adyacentes o a tejidos ya
más lejanos y formar una metástasis distante, como puede ser una metástasis de hígado, como puede ser una metástasis de pulmón. Entonces, esta es la visión general, ¿no?, del cáncer. Y se creía que un tumor se formaba así y solo así, hasta que a principios de 1900 a 1940 o así, se observó por primera vez que si a un ratón se le aplicaba en la piel un elemento carcinogénico, el tumor no se formaba. Entonces, claro, decían, estamos aplicando algo que sabemos que introduce mutaciones en la célula, y no solo una, sino que muchas, y no aparece un tumor. Sin embargo, cuando este mismo carcinógeno se le añadía un agente iniciador de tumor, sí que se formaba un tumor. Y ahí fue cuando los científicos de esta época se dieron cuenta que este agente iniciador lo que hacía era provocar un ambiente inflamatorio en esa zona de la piel. Entonces, el agente que mutaba las células más un ambiente inflamatorio hacía que se formara el tumor. Y así hemos llegado como al modelo que se estudia hoy en día, que es que este es el tejido sano, donde están las células epiteliales. Alrededor de estas células epiteliales siempre encontramos tipos celulares que mantienen la estructura del tejido, y cuando empiezan a proliferar estas células epiteliales de manera discriminada, liberan factores solubles que son sensados por las células que están alrededor, y estas células también se activan de alguna manera y también empiezan a liberar factores solubles. Y todo en conjunto hace que el tumor progrese a un carcinoma invasivo y posteriormente a una metástasis. Aquí os he puesto unas imágenes reales. Esta es si cortamos un intestino muy fino y lo teñimos con unas, colorantes especiales, ¿no? Vemos cómo esta es una estructura normal del intestino. Aquí hay una inflamación, que vemos que ya se empiezan a perder estas estructuras, y aquí ya tenemos un carcinoma donde vemos que las estructuras más moradas son las células epiteliales, que han perdido su forma típica, y lo más rosa vendrían siendo las células del estroma, que son las células que están en este microambiente tumoral. Y en conjunto hacen que esta enfermedad progrese. Entonces, se dice que el cáncer es una herida que no cicatriza. ¿Por qué se dice esto? Cuando nos hacemos una herida en la piel, o en otro órgano, pero os voy a hablar de la piel, que es como la herida que solemos ver, ¿no? Cuando hacemos una herida en la piel, se produce una inflamación y se secretan los mismos factores que se secretan durante la progresión tumoral. Estos factores hacen que justamente células que están alrededor en la dermis lleguen al sitio de la herida, empiezan a liberar factores y matriz extracelular para poder cerrar esta herida, envían señales a la piel para que prolifere muchísimo más de lo normal y logre cerrar la epidermis, y cuando ya está todo cerrado, las mismas células que han cerrado la herida envían la señalización al resto de células diciendo ya estamos. Podéis volver a vuestro estado inactivo, dejad de secretar cosas, y entonces ya pues, se ha curado la herida y todo sigue normal, ¿no? Y volvemos a esta situación fisiológica. Pues en el cáncer se ha visto que este reclutamiento de células pasa de manera similar y son las mismas moléculas involucradas. El problema es que cuando tiene que llegar el momento de decir ya está, no llega. Estas células siguen actuando como si necesitaran seguir proliferando, y por eso se habla de que el cáncer es como una herida que nunca se cura, y muchos estudios que se hacen en cáncer se hacen con modelos de herida justamente para saber qué pasa al principio, de manera mecanística. Los factores iniciadores, los factores iniciadores que comentas, todos son factores inflamatorios. Son muchos factores inflamatorios, sí. Y factores de crecimiento, se liberan factores inflamatorios principalmente, y también factores que estimulan la formación de nuevos vasos, y también factores que estimulan la proliferación de la misma célula. Es como una cascada que no ves realmente, no ves un solo tipo de factor que se libere, ¿no?
pero los factores inflamatorios son los que más ayudan a atraer a más células. Entonces, para que ocurra una metástasis, las células del tumor primario, donde se genera el tumor, tienen que, primero, abandonar ese órgano donde estaban, llegar al vaso sanguíneo más cercano y del vaso sanguíneo salir en algún momento y colonizar el nuevo órgano, adherirse a ese nuevo órgano y proliferar. Esto es un proceso muy ineficiente, pero hay tantas células circulando que finalmente se forma una metástasis, ¿no? Y de manera clásica se pensaba que esta era una habilidad que tenían las células tumorales, que dependía de ellas y dependía de si tenían unas células muy agresivas o poco agresivas. Pero con el transcurso del tiempo y de los estudios se ha demostrado que realmente para que una célula tumoral metastatice necesita estos otros elementos dentro del tumor. Necesita tener fibroblastos alrededor en el tumor, necesita tener estos fibroblastos, necesita tener células inmunes, necesita tener células endoteliales también. Entonces os voy a hablar un poco de todas estas células del microambiente tumoral. Yo he trabajado toda mi investigación con fibroblastos y va a ser lo que os voy a explicar muchísimo mejor, ¿vale? Pero en el caso de las células endoteliales, cuando empieza a crecer el tumor libera sustancias que llegan hasta un vaso cercano que le dice que necesita sangre, ¿no? Ven, que las atrae. Entonces, hay células endoteliales que sensan este tipo de factores, este gradiente que se genera, y empiezan a llegar hasta el tumor. Hay una etapa del tumor muy inicial que el crecimiento es muy poco a poco, y hay estudios que indican que cuando estos vasos llegan al tumor es cuando se produce un crecimiento mucho más exponencial, porque ya el tumor, todas las células del tumor tienen nutrientes suficientes como para seguir creciendo. Luego están las células del sistema inmune, que aquí tenemos como dos grandes grupos, y estarían las células del sistema inmune que actuarían de una manera antitumoral, y que esto se suele ver sobre todo al principio del cáncer, porque cuando empiezan a crecer las células de manera discriminada, empiezan también a presentar en la superficie de la célula moléculas que el sistema inmune reconoce como no propias. Entonces, el sistema inmune al principio reconoce que esas células no están bien y que hay que eliminarlas. Pero con el tiempo las células tumorales son capaces de bloquear esas señales y el sistema inmune ya no las reconoce. Entonces, al principio sí que tenemos un sistema inmune capaz de detectar estas células tumorales y eliminarlas, pero luego o no las identifican, o hay tumores que como que se encapsulan y no permiten que el sistema inmune entre dentro del tumor. Y luego está el sistema inmune protumoral, que lo que hace es ayudarle al tumor a eliminar estas células antitumorales y a tener un ambiente mucho más protumoral, ¿no? Entonces, actualmente la inmunoterapia lo que busca es aumentar, ¿no?, el equilibrio hacia este lado, aumentar las células antitumorales en el tumor. Y luego están los fibroblastos, ¿vale? Los fibroblastos son unas células de origen mesenquimal que se encuentran en el tejido conectivo, y son unas células que ayudan a dar soporte a los tejidos, a las células que están en nuestros tejidos. O sea, las células no están como flotando en el aire, están en una matriz, y esta matriz de tejido la fabrican los fibroblastos. Entonces, de manera fisiológica están en un estado basal, y atentos por si hay alguna herida o alguna reparación que haya que hacer puntual, ¿no? En un tumor estos fibroblastos se activan y se llaman fibroblastos activos de tumor. ¿Qué significa que se activan? Pues que empiezan a generar muchísima matriz extracelular, a remodelarla de manera que favorezca al crecimiento tumoral, y también a secretar muchos factores de crecimiento y muchos factores proinflamatorios también.
Estos factores que secretan los fibroblastos actúan sobre las células tumorales, pero también actúan sobre las células del sistema inmune y sobre las células endoteliales de los vasos. Por eso se dice que en el cáncer está todo comunicado y es muy importante toda esta comunicación célula a célula. Entonces, aquí os traigo ya datos de la investigación que hacemos nosotros con estos fibros, como para enseñarnos, ¿no?, qué vemos en el laboratorio y cómo hemos llegado a la conclusión, ¿no?, de que los fibros realmente son importantes para el desarrollo de la metástasis. Tengo que decir que nosotros hacemos esto, hay otros laboratorios en el mundo haciendo cosas similares, os voy a enseñar los resultados de nuestro grupo porque es lo que más conozco, ¿no?, pero que estos resultados, y es lo que hace la ciencia tan creíble, ¿no?, que otra persona hace algo similar en otro laboratorio a kilómetros de aquí y obtenemos más o menos las mismas conclusiones. Entonces, estos son matrices extracelulares que han depositado los fibroblastos. En rojo y en verde tenéis tinciones de proteínas de esta matriz, o sea que básicamente lo rojo y lo verde quieren decir lo mismo, pero mirado de dos maneras diferentes, con dos proteínas diferentes. Entonces, aquí tenéis, bueno, y aquí está cuando juntamos las dos imágenes, ¿no? Esto sería como la matriz real, que está compuesta de muchas proteínas, no solo de una. Entonces, cuando tenemos un fibro inactivo, la matriz que genera este fibroblasto son como hilos, ¿no?, que se cruzan entre ellos, como que empezáramos a tirar un ovillo de lana por todas partes. Y esta es una vista de la profundidad de esta matriz, que es muy finita. Cuando nosotros activamos este fibroblasto, vemos que las fibras de esta matriz extracelular se ordenan y se alinean como de manera paralela, además de que la matriz ya alcanza un grosor, pues, más importante, ¿no? Hay mucha cantidad y además de haber mucha cantidad, hay un orden. Entonces, cuando en estas matrices ponemos una célula tumoral, ¿vale?, no sé si lo veis bien, pero cuando ponemos una célula tumoral sobre la matriz del fibroblasto inactivo, la célula queda como redonda, como forma de globo, ¿no?, como ancha, que está ahí. Pero si esta misma tipo de célula tumoral la sembramos, la ponemos sobre la matriz de los fibros activos, vemos que la célula adquiere la forma de las fibras de la matriz. Es una célula más elongada y que sigue como el camino que deja la matriz. Y esta es como la cuantificación de hacia dónde está dirigida la célula. Y si luego analizamos el movimiento de esta célula sobre la matriz, aquí tenemos, o sea, esto es, dejamos las células en la matriz del fibroblasto inactivo y la observamos al microscopio durante 3 días. Y luego, por un programa de ordenador, ¿no?, analizamos hacia dónde van las células. Pues vemos que se mueven como un movimiento browniano, ¿no?, o sea, sin ninguna direccionalidad, sin ninguna intención. Pero si sembramos las células en una matriz de fibroactivo, sí que vemos que las células se mueven básicamente en una dirección y se van moviendo hacia donde la matriz las va guiando. Y esto sería lo que pasaría en el tumor cuando el fibroblasto está activo, ordena la matriz extracelular del tumor, y cuando vemos que la matriz está ordenada de manera perpendicular al borde del tumor, es decir, que las fibras de la matriz quisieran salir del tumor, tenemos un camino para las células tumorales que les hace fácil esta salida del tumor. Entonces, si nosotros en este tumor tenemos fibros inactivos, tendremos igualmente una matriz, pero una matriz que no ayudaría tanto a que las células se escaparan, ¿no? Además de tener esta función mecánica en la matriz extracelular, los fibroblastos secretan factores solubles. Y aquí tenemos una imagen, esto es en cultivo, o sea, es una técnica in vitro, donde sembramos células epiteliales, que son estas moradas que veis aquí, y mezcladas con fibroblastos, que los fibroblastos los hemos aquí teñido de marrón para identificarlos, y veis aquí
cómo cuando las células tumorales están sembradas con fibroblastos, que son capaces de activarse, estas células tumorales empiezan a invadir la matriz que hay debajo. En cambio, en este caso, las células tumorales están sembradas junto a fibroblastos que no se pueden activar. Y veis aquí que mantienen su sitio y que no invaden la matriz. Y esto es la cuantificación en diferentes tipos celulares. Aquí tenemos células de cáncer de colon y estas son células de cáncer de mama que cuando se siembran solas, o sea, sembramos una cantidad de células tumorales y luego al día siguiente contamos cuántas han sido capaces de llegar al otro lado de la matriz. Pues cuando sembramos células solas le damos un valor arbitrario de 1, ¿vale? O sea, que ese es como el potencial que tiene la célula de cruzar una matriz extracelular, de como abandonar, ¿no?, el tumor estando sola. Pues cuando lo sembramos junto, los ponemos junto a fibroblastos que se pueden activar, que es la barra negra, vemos como la capacidad de invadir de esta célula tumoral, de la misma célula tumoral, aumenta entre 4 y 10 veces. Y que si este fibroblasto no es capaz de activarse, otra vez vemos que este aumento en la invasión pues se reduce otra vez a como si no hubiese fibroblastos. Cuando quisimos comprobar esto de manera in vivo, lo que hicimos fue utilizar un modelo de ratón de cáncer de mama y teníamos las células tumorales, las inyectamos en la glándula mamaria del ratón para hacer un tumor de mama y las inyectamos con unos fibros normales, capaces de activarse. Y otro grupo experimental lo inyectamos con fibros que no son capaces de activarse. Y aquí, no sé si lo podéis apreciar, ¿no?, que la estructura del tumor aquí es mucho más desorganizada, mientras que aquí el tumor crece como en bolitas y está más encerrada por la matriz extracelular. Aquí tenéis unas imágenes desde más lejos donde se ve cómo aquí se está rompiendo esta bolita y las células empiezan a escaparse, ¿no?, del tumor, y aquí todo está muy encapsulado. Y esto se reflejó en la aparición de metástasis en el pulmón en estos ratones. En aquellos ratones que tenían los fibros capaces de activarse, todos los ratones, todo el grupo experimental desarrolló metástasis de pulmón. En cambio, el grupo experimental cuyos fibroblastos no eran capaces de activarse no tenían metástasis en el pulmón. Entonces, luego lo que hicimos fue justamente, como el fibroblasto por un lado libera factores solubles y por otro ayuda en la matriz extracelular, lo que hicimos fue darle a los ratones con estos fibros capaces de activarse, les dimos un antiinflamatorio, de hecho. Esto es un antiinflamatorio muy fuerte que se utiliza en clínica para otras cosas, y le dimos este antiinflamatorio con la idea de bloquear esta activación, ¿no?, reducir todas estas señales proinflamatorias y inhibir esta activación del fibro. Entonces, otra vez inyectamos las células con los fibros que se pueden activar y le dimos a un grupo el antiinflamatorio y a otro grupo le dimos pues, la sustancia en la que está disuelta el antiinflamatorio. Y después de un tiempo hicimos la extracción del tumor primario y volvimos a ver que con el antiinflamatorio y la inactivación de los fibros, los tumores estaban mucho más encapsulados. Y cuando extrajimos el tumor primario, dejamos al ratón, o sea, le hicimos la cirugía, se recuperó y lo dejamos viviendo para ver el desarrollo de metástasis. Y luego de un tiempo sacrificamos al ratón para medir las metástasis en el pulmón, y los ratones que habían sido tratados con el antiinflamatorio no desarrollaron ningún tumor. Entonces, ahora es importante deciros que, claro, estos son modelos experimentales, que aquí empezamos a tratar, nosotros sabemos cómo inyectamos las células, cuándo empezamos a tratar en momentos muy iniciales, que probablemente a nivel de paciente no sabemos que esto, o sea, no podemos tratar al paciente en el mismo punto en que tratamos a un ratón, ¿no? O sea, que estos resultados realmente son muy impactantes, pero no es que, bueno, ahora si tengo un tumor me voy a tomar un antiinflamatorio y no voy a metastatizar, porque no es esto. O sea, hasta este punto
es un tipo de investigación muy básica donde queremos descubrir un poco mecanismos, ¿no? Entonces, claro, nos vamos a modelos que controlamos muy bien, que sabemos muy bien cómo progresan, pero en general la idea que quiero que os llevéis, ¿no?, es que es importante lo que ocurre también con las otras células que están en el tumor y que actualmente, o de manera clásica, ¿no?, se trata a las células tumorales y a la proliferación, y ahora mismo se está haciendo un giro para tener un poco en cuenta también que no solo nos tenemos que fijar en las células que proliferan mucho, que también tenemos que tener una manera de tratar al paciente donde tengamos en cuenta que hay otras células que también están implicadas en que la enfermedad progrese. Bueno, este es como el modelo final, ¿no?, de este trabajo, de que los fibroblastos ayudarían con la matriz y con factores solubles a la invasión de la célula. Entonces, ahora lo que hacemos en el laboratorio es un poco más translacional y, como os comentaba, el laboratorio diseña nanofármacos dirigidos a dianas terapéuticas que hemos encontrado relevantes como para tratar el cáncer. Como veo que ahora vas a cambiar de tema, de esto anterior, el estudio busca células tumorales en un tejido determinado del pulmón, pero no busca en otros tejidos, ¿o sí? Bueno, es que... puede haber esa metástasis ahí, puede haber otros tejidos, porque tiene apetencia cada determinado. ¿Todos los tumores se comportan de la misma manera en la transmisión a un tejido determinado o pueden ir a otros? No, a ver, en este modelo específico, claro, son modelos de laboratorio que los conocemos y se evaluó otros órganos susceptibles a metástasis, pero este modelo específico hace metástasis en pulmón. Independientemente, evaluamos también hueso e hígado, pero no encontramos nada en ninguno de los grupos. Puede ser adyacentes, puede ser cerebral. Sí. Y ahora, determinados tipos de tumor tienen como sitios preferentes de metástasis. No se tiene claro de qué depende. Hay algunos estudios que indican que las propias células tumorales liberarían microvesículas a la sangre que llegarían a diferentes órganos, pero en algunos órganos encontrarían como un nicho más favorable y se engancharían ahí. Y luego las células tumorales, al pasar por ese órgano, como que encontrarían estas vesículas con sus cosas que han enviado, ¿no?, y entonces se encontrarían como más agradables, ¿no? Pero estos son estudios relativamente nuevos, o sea, no hay nada claro. Lo que sí que es verdad que ciertos tumores sabemos que metastatizan en ciertos órganos, pero... ¿Son seguros que tienen unas apetencias por ciertos tejidos o no? O sea, el primario es donde se genera, pero un primario, por ejemplo, de mama, crece en la mama, ¿no? O sea, es el primario. Pero según el tipo de mama, puede luego hacer una metástasis en pulmón, o en hueso, o en cerebro, que son los sitios típicos de mama. Pero, ¿de qué depende que ese tumor de mama vaya primero a pulmón o vaya a hueso? Bueno, es lo que están intentando investigar, porque no todos los tumores son iguales. Hay tumores que dependen mucho más de las células del microambiente tumoral, hay tumores que no, que ellos mismos hacen como una transición y la célula epitelial actúa como un fibroblasto. Entonces, claro, cuando hablamos de cáncer, realmente es como, hay que entenderlo como una patología que engloba patologías en sí. No son, depende de cómo, no son comparables. Si estudias como mecanismos muy básicos, pues sí, generalmente puedes extrapolar a otro tipo, ¿no? Pero hay que ser muy cuidadoso y un fármaco que sirve para un tumor no sirve para otro. Por eso hay fármacos en fase clínica, ¿no?, que están en pruebas, que están para... Se les deja probar en un tipo celular, en un tipo tumoral. Y no quiere decir que entonces, vale, lo aceptamos para todo. Hay que presentar datos que afirmen que ese mismo fármaco podría servir para este otro tipo tumoral. Pero bueno. Una pregunta, en referencia a esto que has dicho de los antiinflamatorios que se suministraban para intentar evitar una metástasis,
porque también puede inhibir estos fibroblastos susceptibles a... Actúan sobre los factores solubles proinflamatorios. Nosotros vimos que uno de los factores que libera el fibroblasto, que ayuda a llamar a las células epiteliales, es la prostaglandina, que es un proinflamatorio por excelencia. Entonces, claro, inhibe la síntesis de esta prostaglandina, pero claro, inhibe eso e inhibe otra síntesis de otros fármacos, o sea, de otros factores, ¿no?, antiinflamatorios, o sea, proinflamatorios. Vale, entonces, un poco ligado, o sea, ahora lo que hacemos nosotros en el Instituto de Investigación de Sant Pau es un poco más translacional, ¿no? O sea, coger esta investigación básica y ver cómo podemos desarrollar algún tipo de fármaco que pudiese ayudar a lo que se utiliza actualmente en la clínica. Entonces, se ha desarrollado una nanopartícula dirigida a CXR4, que es un receptor que se expresa en células tumorales. Se expresa también en algunas células sanas, pero en células tumorales la expresión es muchísimo más alta. Y también este receptor está implicado en la comunicación que hay entre el fibroblasto y la célula tumoral, porque el receptor lo expresa la célula tumoral, pero es el receptor que capta uno de los factores que libera el fibroblasto y que se lleva a la célula epitelial. Entonces se ha desarrollado esta nanopartícula que nosotros le llamamos T22, que entra a la célula a través del receptor, y el desarrollo inicial de la nanopartícula tenía una proteína verde fluorescente, que lo utilizamos simplemente para poder ver la nanopartícula y confirmar que realmente estaba yendo a las células tumorales y no a otras células del cuerpo. Una vez que confirmamos esto, lo que hicimos fue sacar esta proteína verde y poner en su lugar unas toxinas de bacterias. Entonces, cuando la nanopartícula entra a la célula, se corta y solo libera la parte tóxica de la bacteria que le hemos puesto, y esto hace que la célula tumoral se muera. Entonces, en un modelo de tumor de cabeza y cuello, lo que vimos fue que implantamos un tumor en el ratón y empezamos a administrar al ratón con estas dos nanotoxinas, y lo que vimos fue que en negro tenéis a los ratones que no fueron tratados con nada y el tumor iba creciendo, y que cuando utilizamos la nanotoxina, pues el crecimiento tumoral se aplanaba bastante. Entonces, bueno, esto, a ver, era esperado, no, nos pusimos muy contentos cuando pasó, pero quiero decir que este modelo sabíamos que expresaba CXR4, y si todo el racional estaba bien hecho, pues cuando la nanopartícula entraba a las células que expresaban CXR4, las iba a matar y en principio pues no iban a seguir proliferando, ¿no? Entonces era como el resultado esperado por la hipótesis. Lo que nos llamó mucho la atención fue que cuando analizábamos los tumores, porque bueno, eran tumores que no crecían, pero teníamos tejido, ¿no? O sea, no desapareció el tumor. Y cuando analizamos los tumores vimos que este marcaje marrón que veis aquí es un marcador de macrófagos, o sea, un tipo celular del sistema inmune. Y lo que vimos fue que en los ratones tratados había muchísimo sistema inmune dentro del ratón. Y entonces, claro, esto sí que ya fue un poco inesperado, porque dijimos, bueno, aparte de estar matando a las células tumorales, lo que está haciendo es, de alguna manera, modificar las células que están en el microambiente tumoral y está llamando al sistema inmune. Y nosotros creemos que este sistema inmune sería antitumoral, pero esto es algo que estamos ahora mismo estudiando. Esto, bueno, pues ahora estamos intentando validar esta hipótesis de que nuestras nanopartículas, además de matar a las células tumorales, tendrían un poder de reclutar sistema inmune antitumoral.